Maite Ruiz González, de formación arqueóloga, y trabajo en el Cabildo de Inspectora de Patrimonio Histórico. Bueno, los arqueólogos, como creo que cualquier ciudadano, ciudadana, las preguntas que nos hacemos es ¿por qué vinieron, ¿no?, aquí a Canarias, siendo los archipiélagos de la Macaronesia, ¿no?, más o menos cercanos al continente de igual manera? Los demás no han sido poblados y sin embargo aquí, ¿por qué vinieron? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Nos hacemos las preguntas que se hace cualquier persona, ¿no? Y cada vez que consigues una respuesta, pues te surgen 20 preguntas nuevas. O sea, es que es como sin parar. Bueno, de todas esas preguntas, por ejemplo, el tema del origen, de dónde provienen, es una que ya tenemos bastante claros, además por diferentes fuentes de información. La última incluso es la genética, la que ya te certifica ya genéticamente que la procedencia es norteafricana. No somos vikingos por muchas espirales que se encuentren en algún sitio, somos del sitio más cercano que hay, del norte de África. También se conocía por evidencias también de cuestiones de aspectos culturales o de manufacturas o de formas de relacionarse con el medio, que tenemos una cultura bereber. Entonces, la procedencia es lo que tenemos muy bien constatado y sin género de duda. Lo más desconocido todavía es cómo llegaron, aparte de también por qué llegaron. Aunque se trabaja en bastantes hipótesis, mucha gente te pregunta exactamente qué quieren conocer también, la fecha exacta, el día exacto, el lugar exacto y el modo exacto en que vinieron. Claro, eso es muy difícil. Llegar a las islas es complicado, pero llegar al Hierro se multiplica por 2, porque estamos las más alejadas al continente y estamos, digamos, rodeadas de mar abierto, del océano, el océano con su mayor potencia, ¿no? Donde lo más probable fuera que arribaran sería en el sur, por el tema, Mar de las Calmas se llama por algo, ¿no? Están a sotaventos, la corriente no afecta, y llegarían por la zona sur. Los trajeron, vinieron por sus propios medios. Esa es otra gran pregunta que nos hacen. Las últimas investigaciones pues apuntan más bien a que fueron traídos aquí. ¿Cuál es la intención de traer a poblaciones aquí y por qué las trajeron? Otras grandes cuestiones por resolver. La cuestión es que vinieron con familias, vinieron con avituallamiento, con semillas, con ganados y con una intención de establecerse. Y también que no serían unas poblaciones que conocieran la navegación, porque de hecho entre las 7 islas no hay una comunicación, no hay un contacto. No se ve en las evidencias materiales que se encuentran cuando se excava, ni tampoco cuando se conquistan las islas, tampoco se conocen, no se entienden al hablar. De hecho, algunas islas que pudieran haber tenido algunas dificultades en su aislamiento, que pudieran haber recurrido a otras islas, eso no se da. O sea, si en algún caso se perdió la semilla, no hubo manera de volver a cultivar. Entonces sería una población que la traerían o que no conocían muy bien las técnicas de navegación, porque quizás llegar es mucho más fácil que moverse contracorriente entre islas. El hecho que conocemos, sobre todo aquí en el Hierro, es que esta población, una vez que llegó, se mantuvo aislada. Pero tuvo los recursos, el ingenio, la inteligencia de conocer, controlar el pequeño territorio insular, adaptarse plenamente y reproducir todos los elementos necesarios para la supervivencia, reproducirse ellos como seres humanos y reproducir pues todos los sistemas de producción. La ganadería la sostuvieron, los cultivos también los sostuvieron hasta el siglo XV, en que ya entraron en contacto con los europeos. O sea que la fecha de llegada que tenemos, la más antigua, sería sobre el siglo II después de Cristo, de nuestra era, siglo II, que es la fecha que nos dio en la necrópolis de la Alhambra,
y hasta el siglo XV pues pudieron seguir con algunas dificultades probablemente, pero pudieron vivir en esta isla tan dura y completamente aislados del exterior. En la fecha en la que más o menos, en la que se supone que llegaron, que es en torno al cambio de era, ¿no? Y del norte de África, digamos que la población bimbape, o bimbache, como se le conoce con más generalidad, estaban en contacto con el imperio de la época, ¿no? Estaban los romanos, estaban fenicios, en todo este norte de África era, vamos, eran el lugar de máxima expansión del imperio, tenían muchísimos recursos, había mucho comercio, mucho contacto entre culturas, y es en ese momento donde se decide traerlos o decide venir. Conocen metales, están en contacto, ya digo, con el imperio de la época y llegan a una isla donde permanecen aislados. Ya dejan de tener recursos, dejan de poder comerciar, ya no les es tan fácil obtener pues, los metales que tenían, porque las islas carecen de minerales metalíferos, y tienen que adaptar todas sus estructuras a un medio que en principio les tendría que resultar hostil, pero tienen una capacidad analítica y una capacidad de reconocimiento de todos los recursos que pueden obtener que les permite sobrevivir más de 1500 años en soledad, aislados, a tal punto que a pesar de que la isla se ve verde, es una de las que más sequía padece, quizás porque como es tan reciente la isla es muy porosa y cualquier agua pues ya filtra directamente y no hay como ni cauces, ni ríos, ni muchos manaderos de agua, hay poco. Y tuvieron esa capacidad de análisis del territorio como para saber en qué lugar de la isla se daban los recursos para obtener el agua de la lluvia horizontal, que es el que conocemos como el Garoé, ¿no? El fenómeno del Garoé. Detectaron en la isla el único sitio donde tenían suelo arcilloso que fuera impermeable, que estuviera a una altura suficiente y cercana al mar, para que no se evaporara el agua que traen las nubes del alisio, con la suficiente vegetación para que se produjera ese choque y para poder captar con la lluvia horizontal y guardarlos en depósito. Eso ha salvado a la población herreña hasta los años 40. Ha sido el tema de la captación de la bruma, que son los captabrumas modernos de hoy en día, que vamos, no se parecen ni llegan a la cuarta parte de lo que podían obtener los bimbapes con las albercas o las charcas que hacían, porque no solo recogen el agua que se condensa en ese árbol, el árbol es el paradigma, digamos, sino que colocan las albercas en determinados sitios, en unas corrientes, de tal manera que se coge no solo lo que pueda caer de un determinado árbol, sino de cada brizna de hierba canalizada por el debajo sobre la capa esa impermeable que cae directamente en el agujero. O sea, saben colocar estratégicamente incluso esas albercas, esos charcos, esos agujeros que hacen y que se pueden comunicar incluso entre ellos para no perder ni una gota de agua que se condensara en cualquier brizna de hierba. Por ejemplo, es un ejemplo de cómo adaptarse. Después, hasta que se descubrió en la necrópolis de la Jura semilla de cebada, se pensaba que era una población exclusivamente ganadera y que tenía un sistema de suelta porque no practicaban la agricultura. Pero una vez que ya sabemos que aparte de agricultores eran ganaderos, también tenían un sistema de control de la manada, de control de las cabras y de las ovejas y de los cerdos, que son los animales domésticos que tenemos constatados que no fueran competidores alimenticios, y mantener esos recursos, aparte de los de la recolección marina, que también es muy importante para su dieta, de la caza, la pesca, la ganadería y la agricultura, y sobre todo el abastecerse de agua para ellos y para sus animales.
El tema, por ejemplo, del control del ganado requeriría a lo mejor algunos sacrificios en la época de partos, ¿no? Hay unas estructuras que conocemos aquí como hornitos, que son las denominadas aras de sacrificio, que cuando se excavan aparecen animales jóvenes calcinados, que probablemente puedan responder a ese control de la manada, a sacrificar a los animales jóvenes machos y agradecer, ¿no? Agradecer a sus dioses el haber podido reproducir pues, la manada. Se recogió de la tradición oral en el Pinar que también los bimbapes utilizaban el tema del sacrificio, esos hornitos, para cuando querían emprender alguna empresa, valga la redundancia, pues saber si tenían el favor o no de sus dioses. En este caso se dirigían a Era-Oranzán, que era el dios para los hombres, porque también tenían una diosa que era Moneiva, que era la de las mujeres. Entonces se realizaba ese sacrificio y según cuenta la tradición oral, si el humo subía, ascendía libremente, entonces Era-Oranzán era favorable a que emprendieran lo que quisieran hacer. Sin embargo, si el humo no les levantaba y iba al ras, entonces no favorecía esa empresa. Entonces ahí es el tema de la capacidad de observación del medio para si tú querías una respuesta favorable o desfavorable, esperar a una alta presión o una baja presión y ya se podía emprender o no lo que se quisiera. El paralelismo exactamente con el norte de África digamos, de lo que es la estructura mental o del bimbape o de la bimbapa, yo no la conozco, no sé de que exista otro sistema, otro concepto de la cosmogonía, ¿no? Bimbape, que fuera similar incluso a otras islas. Ya no me refiero al norte de África, a todo el continente, sino a otra isla. Yo no sé si responde a lo mejor a una adaptación de sus estructuras mentales o culturales a este medio tan aislado, pero algo tendrían que traer de origen. Ellos tienen también lo que se denomina un mito de origen, ¿no? Tienen la idea de que vinieron aquí y que los dejaron y que los vendrían a rescatar, los vendrían a recuperar, de tal manera que cuando ellos vieron, sí que vendrían en unas casas blancas, tal, que esas son leyendas de origen también que se daban en América cuando la conquista. Entonces, digamos que los recibían, a los primeros europeos que llegaron, los recibían como a los salvadores, cuando en realidad fueron sus verdugos, digamos, ¿no? Pero tenían ese mito de origen. Entonces ellos decían que cuando los huesos de Yone se hubieran hecho, Yone era un adivino, o un oferente, un sacerdote, cuando estuvieran convertidos en polvo, entonces vendrían a rescatarlo. Tenían esa idea de que los habían dejado abandonados. Y luego su concepto cosmogónico era muy similar al cristiano, de tal manera que también favoreció un poco la aculturación, porque ellos tenían el dios masculino, Era-Oranzán, tenían a la diosa Moneiva y luego tenían también un animal intermediario que era el cerdo, el Aranfaibo. Salvando la distancia, pues sería como la Trinidad, salvando mucho la distancia, pero digamos que le favorece tener una virgen, ¿sabes? Un dios masculino, una diosa femenina, una virgen y el intermediario. Digamos que eso les ayudó a esa culturación que pudo haber de los supervivientes a la conquista, para adaptarse plenamente. Tenían a su dios masculino, Era-Oranzán, a la diosa femenina Moneiva y a este animal totémico, ¿no? El Aranfaibo, que era un cerdo, un cochino negro, que lo sacaban en momentos sobre todo de sequía. Ellos cuentan que se recogen, ¿no?, de la tradición oral, que ellos representaban a sus dioses en dos roques, uno masculino y otro femenino, y tenían al animal totémico encerrado en una cueva, que era Astegeita, digamos que era como
desde de la tierra, ¿no? del interior de la tierra, pues sacar una especie de intermediario ante sus dioses que estarían en otro plano. Entonces, cuando tenían sequía, algo así, pues se reunían, sacaban al Aranfaibo, que era el amigo, dicen, de Eraoranzán, el intermediario, el animal totémico, y separaban a los animales de sus crías para que balaran, y luego hacían sus cantos muy lastimeros, como para implorar el favor de la lluvia. Entonces, es muy similar también a lo que se hace también hoy en día, incluso cuando sacas a la Virgen de los Reyes, cuando ha habido alguna sequía, que vas y le haces una procesión. Digamos que hay mucha gente que asimila, algunas personas asimilan a la Virgen de los Reyes como Neiva, pero vamos, así sirvió en su día para la culturación. Sí, bueno, hay estudios recientes que hablan de un estudio genético de la necrópolis de Punta Azul, con bastantes restos. Tengo entendido que son sobre unas 60 muestras aproximadamente. Y este estudio, aparte de avalar la procedencia norteafricana de la población Bimbape, también comenta que llegaron en una sola oleada. Realmente esta hipótesis es bastante plausible en el sentido de que cuando se han excavado algunos yacimientos, aquí no se observa ningún cambio en esos 1500 años. También faltan realizar muchas excavaciones, pero las que se conocen hasta ahora, no hay en el registro arqueológico algún cambio estilístico, alguna evolución, algún cambio en la tecnología o en las manufacturas distintas, como sí puede suceder en otras islas de nuestro contexto, ¿no? Como en La Palma, que sí se observa en la estratigrafía cambios evolutivos y también se asocian al menos a dos oleadas de población. Al ser también la isla más alejada del continente, quizás la primera arribada fuera una arribada fortuita y aquí se quedaron aislados y no se recibió mayor aporte. Este estudio también habla de que no existen en el análisis genético marcadores de una endogamia. Eso es muy interesante porque en un sitio tan pequeño con una población tan escasa tuvieron que tener algún sistema para que no hubiera un cruce genético entre familiares que nosotros hoy por hoy desconocemos cuál puede ser ese, pero que es muy interesante y muy significativo que no se hayan encontrado eso, porque casi como que se da por supuesto, ¿no? Que es un sitio pequeño, que tiene que haber endogamia y sin embargo eso no se constata genéticamente, con lo cual ya tenemos una respuesta y 20 preguntas más. En La Gomera sí se sabe que estaban divididos, ¿no? En 4 cantones y que estaban hermanados de 2 en 2 para que entre ellos no... Claro. El tema con los pactos de colaptación, y eso sin embargo aquí no lo tenemos registrado, no ha quedado ni en la tradición oral. Entonces ya es un trabajo arqueológico de indagar y ver de qué manera, porque también los estudios sí te pueden... Es muy difícil ponernos en el lugar y en la mentalidad de hace 1500 años de otra cultura. Nosotros somos europeos, occidentales, y nos cuesta mucho ponernos en el lugar de cualquier otra persona, y mucho más hace tanto tiempo. Pero los estudios que se hacen sobre los restos propios humanos también te dan una serie de indicadores o de pautas para después estudiar todo el contexto, ¿no? También se sabe por los estudios en los restos humanos que hay una distinta acceso a la alimentación entre hombres y mujeres. Los hombres acceden más a los recursos cárnicos que las mujeres más temas de una alimentación más basada en la recolección marina o en la vegetación más de cereales. Eso se aprecia tanto en los estudios que se hacen en los huesos, ¿no? de los oligoelementos, ¿no? De los estudios de los oligoelementos, y también incluso en la propia dentadura, en la calidad de la dentadura, porque si las mujeres lo tenían mucho más
mucho más destrozadas, aparte de que también la utilizaban los dientes como una herramienta de trabajo. Entonces, estudiar los restos humanos también te da unas pautas. Eso era una discriminación. Ya estamos nosotros con nuestra mentalidad occidental, a lo mejor hay algún tipo de tabú, o a lo mejor no era una discriminación, a lo mejor era, en su concepto, pues tenerlo en otro estatus pues, diferente. Pero son cosas que es muy difícil de encontrar en el registro arqueológico, en los restos que encontramos de manufacturas, pero sí se encuentran en los estudios de los restos humanos. Sí, bueno, este es el yacimiento de la Candia. Aquí detrás, en este panel, pues encontramos grabados. En este caso son líbico-bereberes, escritura líbico-bereber. En el hierro tenemos muchísimos grabados rupestres repartidos, sobre todo en dos polos del territorio, ¿no? En esta zona del noreste y en el suroeste. Hay dos tipos diferentes por categorizar de alguna manera, ¿no? Unos que son escritura reglada, entre comillas, que es el alfabeto líbico-bereber. Tenemos ya tantos exponentes que se sabe cuál es el alfabeto completo, ¿no? Digamos, tenemos todo el alfabeto. No es un recuerdo que tuvieran, es una práctica que ellos realizan habitualmente, no se sabe si por mujeres o por hombres. El tema de quiénes, o si era generalizado el conocimiento, o si era solamente para determinadas personas las que pudieran tener, eso todavía lo desconocemos. Pero aparte de este alfabeto, están los grabados geométricos, que casi llegan a ser como un ideograma. Digamos que son grabados que se repiten también. Se repiten en distintos yacimientos, también asociados a veces a inscripciones líbico-bereberes, de tal manera que realmente están dando también un mensaje. Es otro tipo de alfabeto, no es un alfabeto no reglado. Digamos que es como cuando nosotros utilizamos algunos símbolos, la cruz, por ejemplo, somos capaces nosotros de representar ese tipo de idea, que no sea con un lenguaje escrito, sino utilizando símbolos, el símbolo de la paz, la paloma. Entonces hay dos tipos de escritura, digamos, la reglada y lo que son ideogramas, y se distribuyen, ya digo, sobre todo en dos focos en la isla que se conozcan. Y también no solo en roca, sino que tenemos un exponente que está en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que es un tablón funerario del Hoyo de los Muertos, y en ese tablón también existen estos grabados líbico-bereberes, y está datado en torno al siglo X, ya cuando incluso en el norte de África se dejó de utilizar el idioma bereber, digamos, con la expansión del Islam. Aquí quedó como un reducto, que una vez que se pierde en el continente, en el lugar de origen, aquí se ha mantenido y se ha utilizado. Eran personas letradas, digamos, conocían la escritura, y probablemente el hecho de que aparezca también en un tablón, en otro medio, indique que no solo se utilizara la escritura en piedra, sino que también en otro tipo de material que no ha llegado hasta nosotros. Una buena pregunta el tema de por qué aquí en el Hierro se ha conservado más la escritura líbico-bereber, que traerían de su lugar de procedencia, que en otras islas. Es verdad que existe también en otro, pero no con esta profusión como la que encontramos en el Hierro. Existen otras islas, casi todas, pero en el Hierro es particularmente intensa esta actividad. ¿A qué se debe? Pues probablemente tendría que tener un arraigo cultural o un sentido, una funcionalidad muy concreta para que ellos siguieran practicándola de continuo. De hecho, hay algunos mensajes que son reiterativos, que se encuentran en distintos yacimientos, y es la misma inscripción, ¿sabe? El mismo mensaje. Incluso en algún panel se encuentra la misma inscripción repetida 2 o 3 veces. Entonces, no sé si tendría algún significado ritual, algún tipo de invocación, pero es que
ya es especular un poco, ¿no? Pero que sí tenía que tener un sentido y una funcionalidad concreta en su sistema cultural y que lo necesitaba utilizar con bastante frecuencia y a menudo y en distintos sitios, vinculados algunas veces con el agua, como hay algunos investigadores que lo tratan. En este caso, por ejemplo, que estamos en un cauce de barranco, en un pequeño salto, se forma una oquedad natural que nosotros ya le llamamos eres, y aquí lo tenemos con una archetada como los aljibes. Entonces aquí la vinculación con el agua sí se ve, ¿no? Pero hay otros yacimientos donde es un poco más difícil. Pero vamos, que el agua y la sociedad pues tienen que estar cercanos también. En realidad las mismas inscripciones las hemos encontrado aquí, con la misma idea en otros yacimientos de las islas. Yo no conozco. Aquí en el Hierro sí se reproduce casi el mismo mensaje en los Saltos y en el Julan, o en la Caleta, el mismo en varios sitios, o en Tejeleita, la misma inscripción en otros 2 o 3 yacimientos. Pero la misma inscripción en otras islas no las conozco. En la isla del Hierro hay numerosos yacimientos y lo que realmente falta son muchos más estudios al respecto, porque ni siquiera tenemos la tipología de yacimientos. Sabemos qué son, pero no sabemos lo que son. Sabemos que son un yacimiento, pero hasta que no se excaven no se sabe lo que es. Los que más se conocen, lo que más destacan son los yacimientos rupestres, los grabados rupestres, que los encontramos desde la costa hasta la cumbre, en cornisas de cuevas, pero sobre todo en afloramientos rocosos, o también sobre coladas de lava, como en el Julan, donde son muy profusos, muy numerosos y ocupan unas grandes extensiones. Son los más conocidos. Pero también los sistemas de captación de agua, como el tema de las albercas del Garoé, esos también son yacimientos muy significativos, muy importantes. El tema de la forma de habitación, del hábitat, hay en cuevas también, unas cuevas que adaptarían, las ampliarían con algún tipo de postes y de estructuras vegetales. Hay cabañas que realmente no hay un modelo tipo, como puede ocurrir en Gran Canaria, que hacen las cruciformes, sino que se adaptan, digamos, al terreno. Son capaces de aprovechar cualquier recurso que se encuentra para obtener el mayor recurso con el mínimo esfuerzo, de tal manera que te encuentras habitaciones aprovechando incluso espejos de falla, como una pared, y luego amplían eso o completan otra pared o la excavan. También hemos encontrado algunas excavadas en el Malpaís, de tal manera que te queda el techo pues a nivel de rodilla por fuera, pero tú puedes bajar y tener una estructura que te supera 2,5 metros más o menos en el interior. Hay algunos fondos de cabaña. No hay un modelo, digamos, que paute, sino que se van adaptando en cada sitio según las condiciones que tengan para aprovechar el entorno y sobre todo aprovecharlo con el mínimo esfuerzo que se pueda realizar. Hay algunas extracciones, lugares o minas de extracción de basalto en la zona de Guinea, aprovechan los tubos volcánicos también. Otro elemento muy significativo entre los yacimientos son los hornitos o las aras. Están lo que se conoce desde fuera conocemos como tagoror, porque ya se ha implantado ese nombre, que son como las goronas, como estructuras semicirculares, asientos, donde se reunirían para debatir o para tomar algún tipo de decisión. Los yacimientos sepulcrales también son muy interesantes y muy importantes por toda la información que contemplan. En cada yacimiento es muy importante porque cada carbón te puede dar una información básica y muy trascendente, ¿no? Como cuando encontramos la semilla de cebada, que era un pequeño carboncito y ya te cambia todo lo que es la historia que pensamos. Porque cada vez que
pisas o entras en un yacimiento y no tienes cuidado o te llevas algo, pues es como cuando coges un libro y vas arrancando hojas y las tiras y no puedes volver a leer ese libro. Son páginas de nuestra historia que desaparecen, pues a lo mejor ya están 1500 años esperando a una tarde ociosa de alguna persona desaprensiva para que desaparezcan libros de nuestro pasado. Y todos los yacimientos son importantes, todos los yacimientos son interesantes, no hay ninguno que tenga más valor que otro, sino que cada uno te da una información diferente y complementaria entre sí, sin la cual no podemos entender cómo se puede sobrevivir en una isla como tan dura como la del Hierro durante 1500 años. Desconozco que se haya hecho un estudio sobre el tema de cuántas personas vendrían o arribarían en esa oleada para que se reprodujera esta sociedad durante 1500 años. Pero si este último estudio genético te habla de que no hay una endogamia, el grupo tuvo que ser bastante numeroso como para que no hayan quedado en el ADN una muestra de endogamia. Tuvo que ser pues bastantes familias, digamos, ya tenían que venir familias con sus ganados, con su semilla. No creo que un barco fuera suficiente. Tendría que venir con una intencionalidad de quedarse, de establecerse, y tuvo que ser bastante numeroso. En el Hierro hay numerosos yacimientos que se reparten por toda la geografía insular. Y una de las características que tiene principalmente es su buen estado de conservación, quizás porque no ha tenido esa presión urbanística, esa presión antrópica en el medio que hay en otras islas. Como somos pocos, pues está bastante cuidado. También la persona de aquí del Hierro es bastante consciente, bastante considerada y cuida su entorno y cuida a su patrimonio cultural. La hoja de ruta que sería ideal para seguir conservando, sobre todo divulgando, dando a conocer lo interesante que es este tesoro arqueológico que tenemos en el Hierro, que está prácticamente, que se desconoce, que está todavía por estudiar y que se conserva muy bien, que da gusto poder disfrutar de él. La hoja de ruta lo que plantea es hacer hacer lo inverso que se ha realizado en otras islas, que precisamente por la presión que existe en el medio, lo que hacen es recuperarlo del entorno y meterlo en edificios, ¿no? La idea nuestra sería al revés, conseguir que el Museo Arqueológico Insular fuera nada más que un lugar desde donde se irradie la información hacia el resto del territorio. Se darían unas nociones básicas y para complementar o ampliar la información, si se quiere, sería ubicar salas, entre comillas, en distintos yacimientos repartidos por toda la isla. Los yacimientos se pondrían en uso público y serían salas de ese museo arqueológico, de tal manera que no solo conoces el contexto en el que está realmente, no tienes que inventarlo, no tienes que relatarlo, sino que lo ves directamente y ves el contexto geográfico, ves el contexto también botánico, conoces mejor la isla del Hierro, la interpretas mejor, no es solamente una visita descriptiva, sino que te ayuda a interpretar y conocer la isla que estás visitando, cómo ha sido su evolución histórica, lo duro que ha sido sobrevivir en esta isla hasta hoy en día, que sigue siendo bastante duro vivir aquí, y sobre todo darlo a conocer de una manera interactiva que no afecte al entorno. No se trata de ir colocando centros de interpretación en cada yacimiento que te encuentres, sino no restar el protagonismo al que lo tiene realmente, que es el yacimiento, sino desde un sitio ir a conocerlo. No hace falta, no son inversiones excesivas económicas, sino simplemente el mantenimiento y utilizando las nuevas tecnologías de la información, pues utilizar algunos elementos que a partir de una aplicación, quizás con un portátil, con un móvil o con algo,
consigas entender en el lugar en que te encuentras. Esa sería, digamos, la hoja de ruta, que es bastante ambiciosa, ¿no? Pero es ambiciosa, pero no requiere de una inversión económica excesiva. Es voluntad, sensibilidad y sobre todo mantenimiento del entorno del territorio, cosa que facilita precisamente lo que estábamos comentando antes, que no hay tanta presión sobre nuestra isla.